Al final de este material, te espera una revelación sorprendente que te dejará boquiabierto y te hará cuestionar lo que sabías de la Biblia hasta ahora. ¿Estás dispuesto a sumergirte en las profundidades de la historia y desafiar tus propios límites? No te pierdas ni un solo capítulo de Historias de mi adorado Señor. Suscríbete ya a mi canal y sé testigo de cómo estas historias milenarias cobran vida en tus manos. Déjate cautivar por la grandeza de la narrativa bíblica y descubre cómo estas antiguas enseñanzas pueden transformar tu vida hoy. En el antiguo reino de Israel, una figura aterradora y poderosa se alzaba sobre la tierra. Su nombre era Jezabel, una mujer temida y odiada por muchos, debido a su influencia maligna y su adoración a los dioses falsos. Pero en medio de este oscuro panorama, Dios tenía un plan. Escuchó el clamor de su pueblo y eligió a un valiente profeta llamado Elías para enfrentar a los profetas de Baal y desenmascarar la maldad de Jezabel. Prepárate para adentrarte en una historia llena de drama, suspenso y la lucha entre la luz y las tinieblas. Bienvenidos a La caída de Jezabel. Elías destruye a sus profetas de Baal. En el reino de Israel reinaba un aura de oscuridad y corrupción. Jezabel, una reina malvada y seductora, había arrastrado a su pueblo hacia la idolatría y la adoración de dioses falsos. Su influencia era tan nefasta que se había convertido en sinónimo de maldad y perversión. Pero en medio de esta sombría realidad, Dios no permaneció en silencio. Escogió a Elías, un hombre de fe inquebrantable, para desafiar a los profetas de Baal y mostrar a su pueblo la verdad. Elías, un hombre de aspecto imponente y mirada penetrante, se levantó como un rayo de luz en medio de la oscuridad reinante. Con valentía, desafió al rey Acab y convocó a los profetas de Baal a un enfrentamiento en el monte Carmelo. La batalla entre el Dios verdadero y los dioses falsos estaba a punto de comenzar. En lo alto del monte Carmelo, Elías y los profetas de Baal se encontraron frente a frente. Los altares se erigieron, uno para el Dios verdadero y otro para Baal. En medio de un silencio tenso, Elías desafió a los profetas de Baal a invocar a sus dioses y encender el fuego del sacrificio. ¿Hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si lo es Baal, síganlo. Los profetas de Baal, en un frenesí de desesperación, clamaban a su Dios, saltaban sobre el altar y se cortaban con cuchillos en un intento desesperado de obtener una respuesta divina. Pero el cielo permanecía en silencio, sin mostrar señal alguna. Entonces, Elías se acercó al altar del Señor y comenzó a prepararlo. Luego, con una confianza inquebrantable, oró al Dios de Israel, clamando por su intervención. Elías, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios. En ese momento, un fuego celestial descendió del cielo y consumió el sacrificio, el altar e incluso el agua que lo rodeaba. El poder del Dios verdadero se manifestó de una manera asombrosa y dejó a todos los presentes atónitos. El pueblo, testigo de este milagro, se postró en adoración al Dios de Israel. Los profetas de Baal, derrotados y avergonzados, fueron capturados y ejecutados, poniendo fin a su influencia maligna. Pero la historia no termina aquí. La noticia de la victoria de Elías y la intervención divina llegó a oídos de Jezabel, la reina malvada y adoradora de Baal. Enfurecida y decidida a vengarse, envió un mensaje amenazador a Elías. Que los dioses me castiguen si para mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú has hecho con mis profetas. Las palabras de Jezabel resonaron en los oídos de Elías, pero no lo intimidaron. En lugar de sucumbir al miedo, se aferró a su fe y se refugió en el desierto, confiando en la protección divina. Mientras Elías se encontraba en el desierto, agotado y desanimado, Dios se le apareció en el monte Horeb. En medio de un fuerte viento, un terremoto y un fuego, finalmente llegó la voz suave y apacible de Dios. Dios, ¿qué haces aquí, Elías? Elías, humilde y quebrantado por las circunstancias, expresó su desesperación y su sensación de estar solo en su lucha. Elías, he sido muy celoso por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto,
han derribado tus altares y han matado a tus profetas con la espada. Y solo yo he quedado, y ellos buscan mi vida para quitármela. Dios, en su infinita sabiduría, consoló a Elías y le reveló su plan. Le encomendó ungir a Eliseo como su sucesor y le aseguró que aún había 7,000 personas fieles a Dios en Israel. Aunque Elías se sentía solo, Dios lo recordó de su propósito y de la importancia de su misión. Elías obedeció la voz de Dios y ungió a Eliseo como su sucesor. Juntos, continuaron la obra de Dios, llevando su mensaje de verdad y justicia a un pueblo necesitado. No te pierdas ni un solo capítulo de Historias de mi adorado Señor. Suscríbete ya a mi canal y sé testigo de cómo estas historias milenarias cobran vida en tus manos. En aquellos días, el reino de Israel se encontraba sumido en la oscuridad espiritual. El rey Acab reinaba sobre la tierra, pero su corazón estaba corrompido por la influencia de su esposa, Jezabel. Jezabel, una mujer seductora y malvada, había introducido la adoración de dioses falsos en el reino, especialmente el dios Baal. El pueblo de Israel se había alejado de su fe en el Dios verdadero y se había entregado a la idolatría y la inmoralidad. Los profetas de Baal eran figuras prominentes en la sociedad de aquel tiempo. Con su poder de persuasión y sus rituales extravagantes, habían ganado la adoración y lealtad de muchos israelitas. Su influencia era tal que habían establecido altares y templos para Baal en todo el reino, llevando a la gente a abandonar los mandamientos de Dios y sumergirse en la idolatría. Impulsado por un celo ardiente por la gloria de Dios y la salvación de su pueblo, Elías se presentó ante el rey Acab con un mensaje desafiante. En medio de una asamblea reunida, Elías pidió al pueblo que tomara una decisión. ¿Hasta cuándo van a saltar de un lado a otro? Si el Señor es Dios, sigan a Él, pero si Baal es Dios, sigan a Él. 1 Reyes 6:21 de la tarde, NV. La confrontación estaba en marcha. Elías propuso un desafío que demostraría quién era el Dios verdadero. Convocó a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera al Monte Carmelo, un lugar prominente donde se encontraban los altares paganos. Elías, con valentía, les propuso construir 2 altares y ofrecer sacrificios, uno al Dios verdadero y otro a Baal. El Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el Dios supremo. En medio de la expectación y el suspense, Elías se enfrentó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Los 450 profetas de Baal se congregaron, desplegando su parafernalia y preparándose para la invocación de su Dios. Elías, solo, pero confiado en la protección divina, se preparó para el enfrentamiento definitivo. Elías ordenó a los profetas de Baal que construyeran su altar y prepararan el sacrificio. Con dedicación y fervor, los profetas de Baal comenzaron a invocar a su Dios, saltando sobre el altar y clamando desesperadamente por una respuesta divina. Pero el cielo permaneció en silencio, sin mostrar señales de vida. Elías, observando el espectáculo en silencio, se burló de los profetas de Baal. «Griten más fuerte», les dijo, «quizás su Dios está ocupado o se ha ido de viaje, o tal vez está dormido y necesita que lo despierten». 1 Reyes 6:27 de la tarde, NV. Los profetas de Baal intensificaron sus esfuerzos, pero la respuesta divina seguía sin llegar. Llegado el momento, Elías tomó la palabra. «Acérquense a mí», dijo al pueblo, «y reparen el altar del Señor, que ha sido derribado». 1 Reyes 6:30 de la tarde, NV. Con habilidad y determinación, Elías reconstruyó el altar del Señor, lo rodeó con una zanja y dispuso el sacrificio. Pero antes de invocar a Dios, hizo algo inusual. Pidió que se llenara de agua el altar y el sacrificio, no una vez, sino 3 veces. Elías quería dejar claro que cualquier intervención divina sería un milagro, una demostración evidente del poder de Dios. Elías, en un acto de fe audaz, clamó al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. «Oh Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel», exclamó, «haz que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y que soy tu siervo, y que he hecho todas estas cosas por tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, y que has hecho volver sus corazones». 1 Reyes 6:36 de la tarde -37, NV. En ese momento, la presencia de Dios descendió sobre el Monte Carmelo.
Un fuego sobrenatural estalló y consumió el sacrificio, la leña, las piedras e incluso el agua de la zanja. El pueblo, atónito y temeroso, se postró y exclamó: «El Señor es Dios. El Señor es Dios». 1 Reyes 6:39 de la tarde, NV. La manifestación del poder de Dios en el Monte Carmelo fue un momento de transformación para el pueblo de Israel. Despertaron de su letargo espiritual y reconocieron que habían seguido a falsos dioses. El pueblo se arrepintió y prometió volver a adorar al Dios verdadero, el único que merecía su devoción. No te pierdas ni un solo capítulo de Historias de mi adorado Señor. Suscríbete ya a mi canal y sé testigo de cómo estas historias milenarias cobran vida en tus manos. Elías, lleno de celo por la pureza del culto a Dios, ordenó la captura de los profetas de Baal. Los 450 profetas fueron llevados ante Elías, que los hizo bajar hasta el arroyo de Quizón y allí los ejecutó. La influencia de los falsos profetas fue eliminada, y el pueblo de Israel comenzó un proceso de purificación y restauración espiritual. Después de la confrontación en el Monte Carmelo, Elías subió a la cima del monte y se postró en oración. Levantó sus ojos al cielo y clamó a Dios por lluvia, que había sido retenida durante 3 años como resultado del pecado del pueblo. Mientras oraba, una pequeña nube se formó en el horizonte, creciendo rápidamente hasta que el cielo se oscureció y una lluvia torrencial comenzó a caer sobre la tierra sedienta. Elías, con su fe inquebrantable y su corazón valiente, se preparó para enfrentar a Jezabel y a todos los enemigos de Dios. Sabía que su tarea no había terminado y que debía ser un instrumento en las manos del Altísimo para traer transformación y restauración a la tierra de Israel. Y así continúa la historia de Elías, un profeta valiente que desafió a los falsos dioses y proclamó la grandeza del Dios verdadero. Su legado perdura hasta nuestros días, inspirándonos a ser fieles y audaces en nuestra fe, y recordándonos que Dios siempre está dispuesto a manifestar su poder en medio de las pruebas y dificultades. ¿Te atreves a enfrentar tus propios desafíos con la misma confianza y determinación que Elías? ¿Estás dispuesto a levantarte contra las influencias corruptas de este mundo y proclamar la grandeza de Dios? La elección es tuya. Después de la impresionante manifestación del poder de Dios en el Monte Carmelo, Elías estaba lleno de valentía y determinación. Sin embargo, Jezabel, la malvada reina, no estaba dispuesta a aceptar la derrota de los profetas de Baal. Llena de ira y sed de venganza, envió un mensaje a Elías amenazándole de muerte. Elías, movido por el temor y la necesidad de proteger su vida, huyó hacia el desierto. Con cada paso que daba, el suspenso y el dramatismo se apoderaban del relato. El profeta se encontraba solo, lejos de cualquier ayuda humana, pero confiaba en el cuidado y la guía de su Dios. Tras varios días de viaje, Elías llegó al monte Horeb, el mismo lugar donde Moisés había tenido encuentros divinos. Allí, en medio de la soledad y el silencio del desierto, buscó la presencia de Dios. Elías anhelaba respuestas, consuelo y una renovación de su llamado profético. En el monte Horeb, Dios se reveló a Elías de una manera maravillosa. Primero, hubo un fuerte viento, tan poderoso que rompía las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto sacudió la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Después, un fuego ardiente ardió, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Finalmente, hubo un suave susurro, una voz apacible. En ese momento, Elías supo que era la voz de Dios. Dios se dirigió a su siervo y le preguntó: ¿Qué haces aquí, Elías? 1 Reyes 19:9, NV. Elías, abrumado por todo lo que había vivido y por la persecución que enfrentaba, expresó su desánimo y su sensación de ser el único fiel en Israel. Pero Dios le reveló que aún había esperanza y que había reservado a 7,000 personas en Israel que no habían adorado a Baal. Con renovada fortaleza, Elías recibió una nueva comisión divina. Dios le ordenó que ungiera a Eliseo como profeta en su lugar. Elías obedeció y encontró a Eliseo arando con 12 yuntas de bueyes. Al acercarse, Elías echó su manto sobre Eliseo, simbolizando la transferencia de su autoridad y el llamado a seguir sus pasos. La historia de Elías concluye con su ascensión al cielo en un carro de fuego, dejando a Eliseo como su sucesor.
Este momento de despedida fue lleno de emoción y asombro. Eliseo, testigo de la partida de su maestro, recogió el manto que Elías había dejado caer y se convirtió en el nuevo profeta de Dios. En la conclusión de esta historia, podemos reflexionar sobre las lecciones aprendidas. Elías fue un hombre valiente y audaz que se enfrentó a los poderes corruptos de su tiempo. Su fe inquebrantable y su confianza en Dios le permitieron sobrevivir a la persecución y cumplir su propósito divino. Esta historia nos desafía a no ceder ante la idolatría y el mal, sino a mantenernos firmes en nuestra fe. Nos recuerda que Dios está presente en los momentos de prueba y que su voz puede ser escuchada en el silencio. Al igual que Elías, podemos encontrar fortaleza y dirección en nuestra relación con Dios. La historia de Elías también nos enseña la importancia de la sucesión y el liderazgo. Elías fue llamado a ungir a Eliseo como su sucesor, asegurando la continuidad del llamado profético en Israel. Esto nos invita a considerar cómo estamos preparando y capacitando a la próxima generación para llevar adelante la obra de Dios. En resumen, la historia de Elías es una narración dramática y llena de suspenso que nos inspira a ser valientes en nuestra fe, a confiar en Dios en medio de la adversidad y a buscar su guía en momentos de incertidumbre. A través de esta historia, podemos encontrar aliento y sabiduría para enfrentar nuestros propios desafíos y seguir el llamado divino en nuestras vidas. Que la historia de Elías nos motive a ser audaces en nuestro testimonio y a confiar en la fidelidad de Dios, sabiendo que Él siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. Así concluye la apasionante historia de Elías, el profeta valiente y perseverante. Su legado perdura en la memoria de aquellos que leen su relato y encuentran inspiración en su fe inquebrantable. Que su ejemplo nos inste a buscar a Dios con fervor, a enfrentar los desafíos con coraje y a confiar en su providencia en todo momento. Huid, libraos por vuestra vida, y no miréis tras vosotros, ni os detengáis en toda esta llanura. Huid al monte, no sea que perezcáis. Génesis 7:17 de la noche, RVR 1960. No te pierdas ni un solo capítulo de Historias de mi adorado Señor. Suscríbete ya a mi canal y sé testigo de cómo estas historias milenarias cobran vida en tus manos.